Hoy en Respuestas con Bayless Conley. La fe no es un botón de pánico que presionas cuando algo sale mal. No es una escotilla de escape por la que sales cuando las cosas van en sentido contrario. La fe debe ser una forma de vida. El justo por la fe vivirá. Es día a día. Confiar en Dios para todo es la forma en que vivimos. Amigo, estoy muy emocionado. Estamos haciendo esta serie sobre hechos básicos de la fe. De hecho, 10 cosas que todo creyente necesita saber sobre la fe. Tú necesitas conocerlas. Cambiarán tu mundo. Si tienes la Biblia, tómala, siéntate conmigo y prepárate para esta palabra. Te va a transformar. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Hola, soy Bayless Conley. En la vida todos enfrentamos incertidumbre, ya sean problemas financieros, valles relacionales, una crisis de salud, o solo intentamos descubrir nuestro propósito. Una cosa es segura: Dios te ve, Él te ama, y no importa lo que estés enfrentando, Él tiene las respuestas. Estoy tan feliz de que me acompañes y en serio pienso que esta serie es fundamental, es increíblemente importante. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No es difícil, no es duro, es imposible. El único tipo de estilo de vida que complace a Dios es un estilo de vida de fe. Hemos visto cosas básicas de fe, cosas fundamentales sobre la fe que todo creyente debe saber. Y francamente, a veces me sorprenden las personas que han estado en la iglesia por muchos años y saben tan poco sobre la fe. Es comprensible cuando tienes un creyente, un bebé que está aprendiendo y tal vez no entienda ciertas cosas sobre la fe, pero cuando hay personas que han estado en la iglesia 5 años, 10 años, 20 años, más incluso, y aún no entienden los principios básicos de la fe, eso me hace cuestionarme. No creo que podamos predicar demasiado del tema de la fe. Es por gracia, a través de la fe, que somos salvos. Amigo, la fe es como participamos de las promesas de Dios. La fe es el tipo de estilo de vida que debemos tener para complacerlo. Entonces, hemos hablado de algunas cosas y solo para recapitular, primero vimos que Dios le ha dado a cada creyente una medida de fe. Sí, Él no te pasó por alto, no te quedaste fuera. Dios ha dado a cada creyente una medida de fe. Eso está en Romanos 12:3. Tienes suficiente fe para hacer lo que Dios te ha llamado a hacer en la vida. Tienes suficiente fe para creer en todo lo que necesitarás para cumplir la voluntad de Dios en tu vida. Si usas esa fe, si desarrollas esa fe, si la aumentas, lo que nos lleva a la segunda cosa de la que hablamos en detalle. La fe se puede aumentar, debe aumentarse. Segunda de Tesalonicenses 1:3 dice, su fe crece en gran manera. La fe debe crecer. Descubrimos que la fe crece cuando la alimentamos con la palabra de Dios. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. La fe también crece al usarla como tus músculos. Y si no los usas, no crecerán. Recuerdo que por un par de años yo levanté pesas. Puede que no se note ahora, pero por un par de años, ¿sabes? 4 días a la semana iba al gimnasio levantando pesas y recuerdo que entré el primer día que me uní a este gimnasio. Y estaba el dueño del gimnasio. Se acercó y dijo, ok, Bayless, veamos qué puedes hacer. Me subí en el press de banca y había unos 60 kilos en el press de banca. Y él me ayudó a levantarlo y no pude sacarlo de mi pecho. Bueno, fue vergonzoso. Dije, ¿me ayudas? Y tuvo que levantarlo. Bueno, ¿sabes? Fue solo cuestión tal vez de 2 meses o 3 meses. Yo usaba esos mismos 60 kilos de pesos. Es con lo que calentaba. Y luego llegué al punto en que era muy fácil para mí levantar 90 kilos. Ahora ya no levanto pesas, pero lo hice religiosamente por un tiempo. Pero la cosa fue que mis músculos se fortalecieron, crecieron en fuerza y nuestra fe crecerá en fuerza al usarla, al aplicarla en las circunstancias de la vida y al confiar en la palabra de Dios solamente.
Lo tercero que descubrimos es que la fe sin obras está muerta. La fe se expresa a través de acciones correspondientes, Santiago 2:26. Como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin las acciones correspondientes está muerta también. Amigo, la fe es un acto. Tu creencia determinará cómo actúas. Tus acciones, tu discurso son una expresión de fe. Y descubrimos una cuarta cosa, Gálatas 5:6. La fe obra a través del amor. La falta de perdón, la amargura, el odio, la animosidad, guardar rencor, todas estas cosas obstaculizarán tu fe, evitarán que la fe opere. La fe nunca puede levantarse del suelo si te aferras a la amargura, si te aferras al rencor, si sigues enojado con alguien. La Escritura dice, no dejes que el sol se ponga sobre tu ira. Debemos perdonar como hemos sido perdonados. Ahora, la fe obra a través del amor. Si no ando en amor, la fe no tiene un camino a recorrer. La quinta cosa que hallamos, de hecho dedicamos mucho tiempo a esto, es que la fe es del corazón. La persona escondida del corazón es con el corazón. ¿Qué creemos? No con nuestros sentidos físicos, no con nuestra mente, pero sí con nuestro corazón. Y te animo a que vayas a escucharlo, ese en particular, porque le dedicamos mucho tiempo. Y terminamos la vez pasada con esto. La fe se basa solo en la evidencia de la palabra de Dios y ya. Su palabra es toda la evidencia que necesito. No necesito un sentimiento, no necesito una palabra de confirmación de alguien más. Mi fe se basa en la evidencia de la palabra de Dios. Amo al centurión romano que dijo, Señor, habla la palabra, solo la palabra, y mi siervo sanará. Y Jesús dijo, no he visto una fe tan grande. No, ni siquiera en Israel. Mi abuelo, su nombre era L.B. McLeod. Era un constructor de carreteras en uno de nuestros estados y estaba muy conectado con agitadores y promotores de su estado. También era ganadero, pero tenía una reputación. Si L.B. McLeod decía que se ocuparía de algo, lo considerabas hecho. Su palabra era su marca. Si él lo decía, se iba a hacer. Por ejemplo, hizo negocios con un saludo de manos. Si le daba a alguien su palabra, sabía que no la rompería. Mi propio padre me crió así también. Él dijo, hijo, no te apresures a dar tu palabra. Sé lento en dar tu palabra a otro hombre, pero si la das, la cumples o mueres tratando de cumplirla. Amigo, Dios es fiel a su palabra y su palabra te sostendrá. Recuerdo que escuché una historia. O en realidad leí una historia. Era un chico que se había mudado al medio oeste, creo que fue a Minnesota, y él estaba ahí y nunca había estado en un pueblo donde tenían inviernos tan severos, y había un lago cerca de donde él vivía, y el lago se había congelado, así que salió a ver qué tan grueso era el hielo. No se veía, así que se paró ahí con cautela, un poco sobre el hielo, y con cada sonido se detenía. Daba otro paso y si había un sonido, se detenía, tenía miedo. Y le tomó tal vez 10 minutos y había dado unos 20 pasos en este lago congelado y no está seguro de que lo sostendría. Y luego de repente oye un gran ruido de estruendo y se da la vuelta y por este viejo camino nevado venía una camioneta. Y toda la parte de atrás estaba cargada de leña y la camioneta subió al lago, cruzó el lago y subió por el camino nevado al otro lado. Se dijo, aquí estoy con miedo de que el hielo no me sostenga. Y esta camioneta, de hecho no era una camioneta, era un camión de plataforma, creo que había 2 cuerdas de leña encima, atravesó el hielo. De repente se dio cuenta de que el hielo lo podía sostener también. Amigo, la palabra te sostendrá. Da un paso al frente, no te hundirás, el hielo no se romperá, se puede confiar en Dios. Pero esto nos lleva a nuestro séptimo hecho de fe. Tu fe será probada. Tu fe será probada. Primera de Pedro 1:7 nos dice que la fe pasa por una prueba. Dice, para que sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro que perece, la cual, aunque sea probada con fuego,
sea hallada digna de alabanza, honra y gloria en revelación de Jesucristo. Nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. El oro perecerá, nuestra fe es eterna. Y cuando tu fe pase por esta prueba de fuego, que sea hallada para la alabanza, honra y gloria en la revelación, es decir, cuando Jesucristo vuelva. Pero la verdad es que tu fe será probada, pasarás por una prueba de fuego. Pablo le escribió al joven Timoteo en 1 de Timoteo 6:12, le dijo, pelea la buena batalla de la fe. Hay una lucha de fe. Verás, entre cada promesa de Dios y el cumplimiento de esa promesa, hay un desierto. Y ese desierto es el lugar donde tendrás la oportunidad de renunciar, donde tendrás la oportunidad de desanimarte y dejar de creer. Entre cada promesa y el cumplimiento de esa promesa, hay un desierto. Es como los israelitas. Dios les dio la promesa de que heredarían la tierra de Canaán, la tierra que emana miel y leche, pero tuvieron que atravesar el desierto antes de llegar a los límites de la tierra prometida. Pasaron por muchas pruebas y tribulaciones en ese desierto donde tuvieron que confiar en Dios para la provisión y confiar en Dios para la guía. Y así es con nosotros. Nuestra fe será probada muchas veces, amigo. La mayoría de las veces la respuesta no llega de inmediato. Piensas en José. Dios le dio a José un sueño. Dios le dio el sueño de que estaban en el campo y tenía este montón de grano, este grano que está de pie, y los otros montones de grano vienen y se inclinan ante él y se da cuenta de que representa a sus hermanos. Y luego tiene otro sueño y el sol, la luna y las 11 estrellas vienen y se inclinan ante él y le dice a su padre, y su padre entiende el sueño. ¿Quieres decir que tu madre y yo y tus hermanos vamos a inclinarnos ante ti? No lo creo, muchacho. Pero Dios le mostró que iba a estar en el lugar de autoridad, un lugar de influencia incluso sobre su padre, su madre y sus propios hermanos. Dios le mostró lo que pasaría. Fue una promesa de Dios dada a él en el sueño. ¿Qué pasó después? Echan a José a un pozo, sus hermanos. Algunos planeaban matarlo, pero terminaron vendiéndolo a traficantes de esclavos, unos madianitas. Y ahí estaba, atado, llevado por personas. Tal vez lo azotaron, golpearon y gritaron en un idioma que no entendía. Lo llevaron a Egipto. Lo pusieron en subasta, lo vendieron a un hombre llamado Potifar. Se volvió sirviente en la casa de Potifar. Las cosas mejoraban. La esposa de Potifar se enamora de él e intenta que José se acueste con ella. No lo hace. Ella miente, oye, este hebreo intentó violarme, y lo echan a prisión. José estuvo en prisión por lo menos 2 años. Piénsalo. Recibió una promesa de Dios y todo lo que podría salir mal. Parece que salió muy mal después de la promesa, pero no hay referencias en ninguna parte de que José se rindiera. No hay ninguna referencia que se llenara de amargura. Mantuvo su relación con Dios, mantuvo su confianza y en un momento fue ascendido de la prisión al palacio. Fue nombrado primer ministro de todo Egipto y salvó al mundo conocido del hambre, salvó a su propia familia, y su padre, su madre y sus hermanos vinieron y se inclinaron ante él. Pero entre la promesa que Dios le dio y el cumplimiento de esa promesa hubo un desierto. Hubo ese espacio por el que todos pasamos, donde somos tentados a renunciar, a dejar nuestros sueños, a dejar de lado lo que Dios nos ha dicho. Y eso es si estamos confiando en las promesas de Dios para la provisión, para la guía, para el cumplimiento de un llamado que Él ha puesto en nuestra vida, para la sanidad física, lo que pueda ser. Tu fe será probada. Pero escucha, cuando pases por la prueba, oro para que tu fe sea hallada para alabanza, honra y gloria en la revelación, en la aparición de Jesucristo. Muy bien. Número 8, octavo, hecho de fe. Tu fe no siempre funcionará para otro. Quiero que pienses en eso. Tu fe no siempre funcionará para otro. Escucho a personas con frecuencia, voy a creer en Dios por tal y tal. O creo que Dios va a hacer esto en tu vida. Bueno, sabes, eso es bueno. El apóstol Pablo escribió acerca de la fe mutua
Y Jesús dijo que si dos en la tierra se ponen de acuerdo en cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Existe tal cosa como la fe mutua, donde nuestra fe se entrelaza con otra y estamos de acuerdo juntos y le pedimos a Dios algo. Eso es totalmente bíblico, pero no puedo entrar en tu vida y decirle, creo a Dios en esto para ti. No puedo entrar en tu apartamento y reorganizar los muebles. No puedo entrar en tu casa y corregir a tus hijos. Y no puedo entrar en tu casa, quitar ese cuadro y arrancar la alfombra. No, no tengo autoridad en tu casa. Y no puedo entrar en tu vida y ejercer mi fe por ti necesariamente. Ahora, hay ciertas circunstancias en las que mi fe puede llevar a un joven creyente, un bebé creyente, a alguien recién llegado a la fe que está aprendiendo a creer en Dios, aprendiendo lo que le pertenece en Cristo. Pero llega un momento en el que Dios requiere que cada uno crea por sí mismo en Él. Nosotros tenemos 3 hijos y 4 nietos. Tengo 4 nietos. Nuestro hijo mayor tiene 38 y nuestros gemelos tienen 35, nuestro hijo e hija gemelos. Ahora, ellos trabajan, se mantienen a sí mismos, pagan su propio alquiler y están en la edad en que deberían hacerlo. Si vinieran y dijeran, papá, aliméntame, y digo, está bien, siéntate y tengo que darles de comer, algo anda mal. Tengo un hijo de 38 años que aún quiere que lo alimente y aún quiere que le cambie el pañal y... No, crecen y aprenden a hacer las cosas por sí mismos como se espera. Lo mismo es cierto espiritualmente. Tal vez haya algunos... Por favor, no me malinterpreten. Sé que somos el producto del tipo de enseñanza que tuvimos y algunos de nosotros hemos tenido muy poca enseñanza en cuanto a la fe y en consecuencia nos quedamos en una etapa de infancia, pero Dios quiere que crezcas. Él desea que crezcas. Saben, Pablo escribió a los Corintios, o el escritor de Hebreos escribió, tengo cosas que decirles, pero es difícil, ya que se han estancado en la fe. Deberían ser maestros ahora, pero todavía necesitan la leche de la palabra de Dios. Nuevamente, ustedes son niños y deberían haber estado creciendo. Dios quiere que crezcamos en la fe. Él quiere que crezcamos en nuestra comprensión de la gracia. Él quiere que crezcamos en amor. Él quiere que crezcamos en la compasión. Él quiere que crezcamos espiritualmente. Interesante. Y solo usaré esto como un ejemplo. En Santiago capítulo 5, dice, ¿hay algún enfermo entre ustedes? Que llame a los ancianos de la iglesia, que oren por él ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe sanará al enfermo, y el Señor lo levantará. Si hubiera pecado, le será perdonado. Dijo que el enfermo llame. No dijo que alguien más llame por él. El enfermo en persona está obligado a ejercer su fe. El mismo enfermo necesita ejercer su fe en la palabra de Dios, que actúe según la palabra él mismo. He tenido muchas veces a gente que llama y dice, pastor, ¿puedes venir a visitar a tal y ungirlo con aceite? Está enfermo. Y yo digo, bueno, sí, pero pregunto. Digo, ¿está tan enfermo que no puede llamar en persona? Bueno, no, podría llamar. Bueno, ¿por qué llamas por ellos? Bueno, solo quiero ayudarlo. Bueno, está bien que quieras ayudarlo. Pero tal vez él debería estar actuando según la palabra de Dios por sí solo. No decía, ¿hay algún enfermo entre ustedes que alguien más llame por él? Decía que el enfermo llame. Ahora, es interesante. Hay solo 4 registros plasmados en los evangelios. Solo 4 veces en las que alguien vino en nombre de otro por sanidad. Y ocurrió la sanidad. Estaba el centurión romano, que fue en nombre de su siervo. Estaba la mujer sirofenicia, que fue en nombre de su joven hija. Estaba el noble, que fue en nombre de su hijo. Y estaba Jairo, que fue de parte de su hija. Esos son los únicos 4 ejemplos registrados que tenemos. Y si lees cada historia, descubrirás que la persona que estaba enferma no podía ir por sí misma.
El sirviente de este centurión romano estaba al borde de la muerte. La hija de la Sirofenicia dice específicamente que era una niña, ya no podía ir sola, y dice que fue gravemente atormentada por un espíritu maligno. Ella no podía ir. El hijo del noble, él fue por su hijo que estaba al borde de la muerte. Él no podía ir solo. La hija de Jairo estaba al borde de la muerte. Ella solo tenía 12 años. Entonces, en cada caso, la persona que estaba enferma no podía haber ido sola. Y el que fue en primera tenía una relación personal con el individuo enfermo. En cada caso había una relación personal. No solo fue, bueno, sí, escuché sobre esta persona y vengo por la tía de mi amigo, o vengo por el primo de alguien que escuché que está pasando por esto y aquello. Los ejemplos que tenemos, y esta es la razón, este es el límite que se nos da. La persona no podía ir por sí misma. La persona que fue en su nombre tenía una relación con esta persona. Y en tercera, la fe de la persona que fue en su nombre se menciona. La fe fue mencionada cada vez. La persona que fue confiaba en Jesús. Debemos quedarnos dentro de los parámetros que se nos dan. Entonces, gracias a Dios, si puedo ayudarte con mi fe, especialmente si eres un creyente joven, puedo sostenerte y confiar en ti mientras creces en las cosas de Dios. Pero Dios quiere que crezcas tú mismo. Él quiere que entres en la palabra de Dios. Él quiere que tengas una relación de fe con Él, tú mismo. Es importante comprender que su fe no siempre va a funcionar para otros. Y tal vez tú me estés viendo ahora y tal vez esto te desafíe. Puede ser que Dios te exija que creas tú mismo. Has sido salvado lo suficiente. ¿Y sabes qué? Si entras en la palabra, la fe vendrá a ti. Dios es fiel, Él caminará contigo, Él te enseñará. Ahora, nuestro noveno asunto de fe es que esta fe es un estilo de vida. Habacuc 2:4, Romanos 1:7, Gálatas 3:11 y Hebreos 10:38 dicen que el justo por la fe vivirá. La fe no es un botón de pánico que presionas cuando algo sale mal. No es una escotilla de escape por la que sales cuando las cosas van en sentido contrario. La fe debe ser una forma de vida. El justo por la fe vivirá. Es día a día confiar en Dios para todo. Es la forma en que vivimos. No es solo una herramienta que usamos, que sacamos del sótano o la traemos del garage cuando estamos en problemas y luego la guardamos y nunca la usamos. No, la fe es un estilo de vida. Los justos viven por la fe. Vivimos por fe. Andamos por fe. Aprende a ir a Dios primero. Somete tu vida a la autoridad de su palabra en cada área de tu vida. La obediencia a su voluntad no se trata solo de obtener cosas. Los justos viven por la fe y ningún otro estilo de vida es agradable a Dios. Sin ella no puedes agradarle. Amigo, esto no, y de nuevo, esto no es un botón de escape de paracaídas, una varita mágica que usas cuando estás en problemas. Sí, la fe te ayudará cuando estás en problemas, pero tu fe, si no es un estilo de vida, tal vez no funcionará si solo tratas de sacarla y quitarle el polvo cuando estás en una crisis. El justo por la fe vivirá toda nuestra vida. Debe relacionarse con Dios. Debo someter mi matrimonio y la forma en que amo a mi esposa a la autoridad de la palabra de Dios. Necesito ser la clase de esposo que las Escrituras me dicen que sea. Necesito ser el tipo de padre que Dios me dice que sea. Necesito ser un mayordomo de mis finanzas y necesito darle a Dios lo primero y lo mejor, como se describe en las Escrituras. Para que lo haga, necesito reunirme con los santos y no dejar de congregarme para estar con otros creyentes, como declara la Escritura que debemos hacer. Entonces, todas estas cosas tienen que ver con la fe, la obediencia a Dios, alinear mi vida con la voluntad de Dios y andar por fe, sabiendo que Dios me ve y que me ha dado instrucciones en su libro, en la Biblia, para vivir cada día. Y cuando hago eso, cuando someto todas las áreas de mi vida a Él con fe, entonces cuando llega la crisis y mi fe en su palabra ciertamente funcionará. Muy bien, la 10ª cosa que quiero compartir, y esto es muy importante. Jesús es el autor
y consumador de nuestra fe. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Otra traducción dice, apartando la vista de todo lo que te distrae, enfocado en Jesús. Él es el autor, el finalizador, el desarrollador de nuestra fe. Al ver al Señor, Él perfeccionará las áreas deficientes de su fe y, de nuevo, se trata de tener fe en una persona. Tengo fe en el Señor Jesucristo, tengo fe en Dios y en las declaraciones que ellos hicieron, pero al final no es solo un principio. Entiendo los principios de la fe, pero esto no se trata de que yo trabaje un principio. Esto fluye de una relación que tengo con Jesucristo. Él es el autor, el finalizador, Él es el desarrollador de mi fe. Y al seguir enfocado en Él, al tener una relación viva que respira, camina y habla con mi Salvador, y al aprender acerca de Él a través de su palabra, a través de momentos de oración, Él desarrollará mi fe por su Espíritu a través de su palabra. Él me ayudará a reforzar las áreas en las que soy débil en la fe, me ayudará a fortalecer mi fe, y también Él nos ayuda a desarrollar nuestra fe a través de ministros. La Biblia dice que el ministerio quíntuple ha sido dado por Dios para la perfección de la fe, a fin de que podamos ser personas maduras en Cristo. Efesios habla de eso. En Primera de Tesalonicenses, Pablo escribe esto de noche y de día, orando mucho para que veamos tu fe, que veamos tu rostro y perfeccionar lo que falta en tu fe. Pablo entendió que Dios lo iba a usar con los tesalonicenses para ayudarlos a perfeccionar lo que era deficiente en su fe. Dios usa ministros. Dios usa algo como esto. No creo que sea una coincidencia que me escuches ahora. Si has estado escuchando este mensaje y los dos primeros en los que hablamos sobre estas cosas básicas y fundamentales de la fe, seguramente te ha ayudado a reforzar algunas áreas débiles de tu fe, para ayudar a perfeccionar. Esa palabra perfeccionar significa hacer madurar algunas áreas que han sido deficientes en tu fe. Dios usa pastores, Dios usa maestros de la Biblia, Dios usa ministros, y nuestro tiempo personal en la palabra y la oración. Necesitas estar conectado a una iglesia de enseñanza bíblica, evangelística, que no se avergüence del nombre de Jesús, que ame la palabra de Dios. Te ayudará a crecer en tu fe, te ayudará a desarrollar tu fe. Una traducción de la Biblia dice, nuestros ojos fijos en Jesús, en quien la fe depende de principio a fin. Veamos a Jesús y confiemos en Él para exponer las fallas y deficiencias en nuestra fe y para animarnos y ayudarnos a crecer en nuestra fe, en su precioso nombre. Amigo, gracias por acompañarme. Necesitas saber que Dios te ama. Tal vez nadie en el mundo te diga eso, pero yo quiero decirlo. Eres amado. Dios te ama. Él no está en tu contra, está de tu lado. Él quiere ayudarte. Y si vale de algo, yo te amo. Pido que lo más rico y lo mejor de Dios sea tuyo siempre. Amén. Agradecemos a los amigos y donadores por hacer posible este programa. Para más información e inspiración, visita Bayless.com.